Hola Francisca, Hola. vamos a esperar a que se unan más del curso. Ahí está el Hola, Víctor. Hola Hola, Víctor, hola, hola, profe. hola. Hola, Fran. Hola. Sí. Hola. Hola Polonia, ¿cómo estás? Ay, hoy pensé que no me escuchaba. Es que la otra vez me costaba prender el micrófono, no encontraba dónde estaba el micrófono y estuve así un buen tiempo buscándolo con mi hermana y estaba allá arriba, po. Sí, sí, cuesta acostumbrarse. Vamos a Am, esperar a que lleguen más, ¿ya? Un ratito nos ¿Cuántas personas hay? ¿Solo yo? Hay tres, solo tres. Oh. ¿Y qué onda? ¿Los otros no hablan? Están durmiendo. Yo estoy viendo la película que estaba viendo ayer. Aprovechando que ayer se me cortó la luz. ¿Se te cortó la No, luz? Oh, ¿cuánto rato? Oh, mucho rato. anoche hace un Ay, frío. man. ¿Y cómo han Y estado, justo chiquillos? estaba en una partida. Se iba a ganar. ¿Cómo lo han pasado Yo, en esta cuarentena? Bien. pues bacán, pues, bacán. Bacán, no hay escuela. ¿Se han levantado tarde? Yo me desperté más o menos hace 10 minutos. Yo a Ah, las 8. poquito. Me Ah, gusta el levantar Víctor siempre temprano. temprano. No sé por qué me gusta. No sé, no sé por qué, pero yo me duermo temprano, pero siempre despierto como a las 11 o 12. Mucho Por sueño. dos. Ujú. A ver, participantes, Kamikaru, Francisca, Víctor. Viene el Toro. Giovanni. Chale, yo no me acuerdo de nadie. Yo no sé quién es Francisco, yo no sé quién es Giovanni, Víctor. ¿Y Giovanni? Mucho Yo no tiempo. sé, no me acuerdo de bien poquitos. A ver si el Giovanni se puede conectar ahí con el audio. Ahora te veo, Polonia. Hola. Estoy toda despeinada, yo tenía planeado desayunar, irme a bañar luego, pero veo No que la reunión alcanzaste. Con suerte abriste los ojos. eh, La Martina viene acá también. ¿En serio? Ahí está. Martina Cáceres. Está tratando de conectar. ¿Quién es la Martina? Ay, cómo no se acuerdan de sus compañeros. Es que yo no me acuerdo casi nadie de mi Yo me salón. acuerdo. La Fran, la Polonia, el Giovanni y la Martina. Y la que tengo acá, la profe. Hostia. Yo solo me acuerdo que en la clase habían como 3 Vicentes, creo. Sí, hay tres Vicente del curso. El Toro, el Carballo y el Caro. Ellos Ay, no me cualquier acuerdo. cosa, si se cae el internet, vamos a volver a entrar. Yo le voy a avisar a la Miss igual, porque ella está atenta. No está acá, pero va a estar atenta. ¿Ya? Vamos a esperar un poquito más nomás y vamos a comenzar. Chiquillo, estaba muy difícil la guía de historia. No, estuvo fácil. ¿Eh? Me encontré La guía- fácil. ya. Esto es lo último que vamos a ver ya de eso, de las primeras civilizaciones. A mí el año pasado me dijeron que este año iba a estudiar la segunda, así que quiero estudiarla. No me hace falta ni estudiarla yo. Ya la estudié medio en como 2 años, 4. Oh, qué harto. Es que me interesa caleta. Chiquillos, ¿y en las otras asignaturas cómo le ha ido? En lenguaje, en matemática. Mm, A mí
mí me ha ido bien. Bien, Yo bien. matemáticas Igual también. ni bien en la escuela. Lo que sí tuve que buscar, que alguien me ayudara en la de matemática, que era papomuras, porque era la primera vez que escuchaba esa palabra. Estaba Ah, fácil. La de matemática la encontré fácil yo. No sé por qué. qué bueno que no te cueste. Pero igual de repente es necesaria la ayuda. Yo me olvidé lo que eran los positivos y los negativos, y yo no. Y le tuve que pedir ayuda a un compañero de otro curso, del séptimo A, creo que era, y ya, pues, ayudó. Para que te pudiera explicar, sí, para ver si se entiende más cuando te explica otro compañero. Me dio ejemplos y todo. Ah, súper. Sí, pues, ese sí es un profesor, enseñó súper bien. Ya, vamos a empezar nomás, chiquillos, porque no se conecta nadie más. Y tenemos 40 minutos. 1, 2, 3, 4, 5 personas nomás. Sí. ¿Va a No sé si empezar, profe, en la la clase? otra, sí, en la otra asignatura igual se conecta un poquito. La profe A siempre hay veces poco, máximo hay 10. O la clase que me... no te escuché, Víctor. Por eso. ¿Qué cosa, Víctor? Sí, te quedaste pegado. La clase con más personas que he tenido ha sido de Biosimed. Los Ya. del séptimo A y nosotros. Ah, ya. Tuve que estar los dos juntos por eso. Ya, vamos Va Esta a a es mi empezar. primera vez con clases online. Sí, ¡ay, qué emoción! Ya, voy a Yo, compartir pantalla, chiquillos. Ya, profe, si quiere compartir pantalla, si está en computador, ¿Ya? apriete Alt F4 para silenciar a todos. Ah, perfecto. Yo tengo mi técnico aquí, Víctor. Ah, ya. venga, Ya, chiquillos. Esta es la guía número 3 que nosotros ya entregamos la semana pasada, que deberían La mejor tenerla. parte de la película. Y el objetivo dice explicar que las primeras civilizaciones, la formación de estados organizados y el ejercicio del poder estuvieron marcados por la centralización de la administración, la organización en torno a ciudades, la estratificación social, o sea, ahí se refiere a las clases sociales, la formación de sistemas religiosos y el desarrollo de técnicas de contabilidad y escritura. Acuérdense que ahí ya se empieza a desarrollar todo este tema de la escritura y pasamos a la otra etapa que es la historia. ¿Ya? Tenemos de título aquí entonces el poder de las primeras civilizaciones. Y aparecen 3 imágenes. Una que corresponde a las ciudades-estado, porque también es una figura de poder importante, ¿ya? Acá se supone que hay siempre una persona que dirige esta ciudad-estado de las primeras civilizaciones. También aparece lo que es la estratificación social. Esa persona que va a tener más poder se va a encontrar en la parte más alta o más baja de la pirámide social. ¿Qué creen ustedes, chiquillos? Por ejemplo, un rey, ¿va a estar más arriba o más abajo de la Más arriba pirámide? que todo. Más arriba. arriba, claro. Más abajo siempre se encontraban los esclavos, los campesinos, Los pero la esclavos. figura, claro, la figura de poder siempre iba a estar más arriba. Y también habla de la religión. ¿Y por qué la religión? ¿Qué tiene que ver con el poder? Porque siempre se creía que ese rey o el líder, Porque tenían sus dioses que ellos creían. Porque está claro, el dios, los sacerdotes y los... No me acuerdo cómo se llama. justamente, y se vinculaba siempre a un dios. O sea que el rey, el poder del rey o de este líder venía dado por los dioses en esa época. Antiguamente habían tantos dioses que para ver un poco más y está el dios de los míos. Yo creo que yo ni siquiera hice esa guía. Tengo tantas pruebas guías. Pero ahí puedes aprovechar de hacerla si no está difícil esta guía. Ya, aquí hay un cuadrito amarillo que dice, ¿sabías que el poder en las antiguas civilizaciones estuvo concentrado en grandes líderes que habitaban ciudades-estado? Ellos propiciaron una estratificación social, o sea que ellos van a poder determinar ahí los grupos sociales que van a ver en privilegiados y no privilegiados. Ya en esa época aparecen las personas que tienen más privilegios y menos privilegios. El poder de estos líderes también iba comúnmente asociado a un origen divino, lo que nosotros hablábamos recién, razón por la cual generalmente se le relaciona a la religión de una determinada civilización. Se veía así como el todopoderoso del rey, porque tenía un origen divino, venía dado por los dioses. Entonces, El que mandaba todo. en la primera parte, vamos a admitir algunos comentarios. Dice letra A, busca la definición de las siguientes palabras y escríbela en el recuadro. Si tienen un diccionario ahí o en el mismo celular, en el computador, pueden Qué entonces, letra. ¿Quién fue? chiquillos, no rayen la pantalla Hola, porque no tía. estoy viendo. Hola, chiquillos. Gaby de... ¿Quién está hablando? Hola. Ya.
acá tienen que buscar la palabra en el diccionario, o también puede ser, si no tienen un diccionario en el celular, en el computador, Por de Google. poder, por ejemplo, y escriben la definición acá. Y de organización, y van a escribir la definición en esta parte. ¿Ya? Después de eso, en la letra B, dice, responde la siguiente pregunta en el recuadro. ¿Crees que podría existir una sociedad sin una organización? ¿Es posible que haya una sociedad totalmente desorganizada? ¿Qué creen ustedes? Am, Donde vivimos nosotros, así como sin ningún orden, todo anda para no, cualquier lado. ¿No? ¿Por qué? ¿Por no qué? sabría decir si nosotros tenemos un orden, Yo pero... digo que no. Porque capaz eh, que unos van a estar de fiesta, otros van a estar haciendo otra cuestión, otros se van a estar peleando. ¿Ya como me nosotros escucha? también. Sí, sí lo escucho. amiga, ¿dónde andáis? ¿O amigo? A ver, chiquillos, Era que le está robando el internet al vecino, por eso está afuera. ya. Entonces, lo que decía el Víctor, súper importante, las personas, si no tuviéramos organización, estaríamos haciendo cualquier cosa, no seguiríamos normas, nada. Y además Entonces, uno se pelearía y pasaría claro, las peleas a otra persona y se convertiría en una guerra, literal. justamente. Entonces, por eso es que es necesario que haya una organización. Y dice acá, ¿cómo se logra dicha organización? ¿Qué hay que hacer para que haya un orden, en el fondo? ¿Qué habría que hacer? Os. ¿Qué tengo que darle yo a las personas para que haya un orden? ¿O qué tengo que decirles? O sea, hay que decirle, ya, quien sabe, por ejemplo, minar, ya, vos vaya a minar para minar San José, ya, la de los 33. Y vos vaya a cosechar y vos vas a saber escribir la máquina, ya, te venís conmigo a la oficina. Ah, ya, como distribuir las labores. Y Dice, distribuir. ya, muy bien. Entonces después la C dice, imagina que debe organizar la siguiente acción. ¿Cómo lo harías? Escribe tu respuesta en cada recuadro. Acá hay distintas situaciones que se presentan, por ejemplo, la elección de presidente de curso. ¿Cómo lo harías? ¿Cómo lo organizarías? Algo muy cortito que alcance en el cuadro. Después dice elección del alcalde de la comuna. ¿Cómo lo harías? Y elección del presidente de la república. ¿Y cómo lo harías? Ahí si se dan cuenta, son distintos niveles de elecciones. ¿Ya? Una va como más a lo más cercano que tenemos nosotros, que es un presidente de curso, y lo otro ya es a nivel país, que es el presidente de la república. Eso es para ver como el tema de la organización más que. Después dice D. Según el ejemplo anterior, ¿qué acción sería más difícil de realizar? O sea, si yo tuviera que organizar una de estas tres, ¿cuál sería más difícil, creen ustedes, de organizar? La más complicada. Yo, tío, yo sé. Dígame. La del... escuchar mi no, Presidente de la República. La del presidente de la el presidente de la República. Muy bien. La del presidente de la República. Aquí tenemos entonces que esta sería más difícil. ¿Qué tendría que hacer yo? Eh, Porque hay una que es más fácil, ¿cierto? ¿Cuál sí, sería la la más fácil es la del curso, La del sin curso, duda. claro. Pero la del presidente de la República, ¿por qué sería más difícil, un poquito más complicada? Porque son millones de personas. Justamente se está organizando ahí un país. Entonces, no es lo mismo que La nosotros de tengamos China. un curso de 26 personas, 30 personas, a que, Una democracia más difícil. claro, un país que tiene millones de personas. Después, la letra E, analizando el ejemplo anterior, la pregunta seguida, ¿cómo definirías el concepto de complejización? Es decir, ¿qué significa que algo sea complejo? ¿Qué es algo complejo? ¿Qué entienden Algo ustedes? complicado. Ya, ¿y qué sería algo complicado? Un ejemplo de algo complicado. Declararse a Complicado alguien, sería, no sé. ¿Cómo sería algo complicado? Algo complicado ustedes lo definen como algo fácil, difícil. complicado sería difícil, po. Algo Difícil. que no, quizás que no podrías hacerlo solo, que Que tiene necesitarías muchas ayuda de otra cosas. persona. Muy bien. Ejé. Que necesita un apoyo, ¿cierto? El Vicente quería decir algo. Vicente, Tía, yo no puedo hablar porque estoy afuera. ya, perfecto, no se preocupe. Es que voy a la casa de mi tía, por eso no voy a poder hablar. Solo voy a escuchar. Ya, ok, no se preocupe. Entonces, tenemos que la complejización es algo difícil y necesitamos, como dijeron por ahí, apoyo de otras personas. Por lo tanto, la persona que va a ser líder en una sociedad puede estar solo gobernando, solo así, totalmente solo. ¿Qué creen ustedes? ¿El profe? ¿Una persona que es el líder de una sociedad puede estar solo gobernando o necesita de alguien más? Necesita gente, sí o De sí. alguien. Porque nos van a faltar los pesaditos.
Necesita gente que le aconseje, lo vaya guiando en lo que tiene que hacer. Como un Pasamos, tipo trozo. Lo corrija. pasamos a la parte 2, entonces, que dice explicar. Surgimiento de sociedades complejas. Y nosotros vimos ya antes el tema de la organización, que es la complejización, todo eso. Pero vamos a ver las sociedades complejas, o sea, las que están más organizadas todavía. Letra A, observa el siguiente mapa y responde las preguntas asociadas. Acá hay un mapa y dice ahí la palabra Mesopotamia. Acuérdense que en la guía anterior también había una diapositiva donde nosotros podíamos ver las civilizaciones antiguas. ¿Ya? Entre esas estaba Mesopotamia. Dice en qué continente está ubicada Mesopotamia y lo tienen que escribir acá. ¿Qué ríos atravesaban la zona? Habían 2 ríos. ¿Se acuerdan de los ríos? El Tigris y el otro no sé cómo se dice. Ya, Y el Tigris Éufrates. y el Éufrates. El Éufrates, es Súper, de acuerdo. ¿Y qué países habitan el territorio en la actualidad? Hay 3 países que actualmente ocupan la zona ahí de Mesopotamia. Siria, Irán e Irak, creo que era. Ya, bien, excelente. Entonces vamos a buscar ahí, o sea, vamos a leer ahí el siguiente texto. Dice, Recién me doy cuenta que se le puede hacer zoom. en el cuarto ¿Eso yo? milenio antes de Cristo, la gente de Mesopotamia empezaron a agruparse en núcleos de los que surgirán las primeras ciudades. O sea, se iban a juntar ya en más personas, lo que traerá consigo un cambio radical en la vida social y económica de la humanidad, porque al juntarse más personas ya tienen que empezar a distribuirse algunas tareas. Esta gran transformación se inició en un espacio geográfico preciso, la cuenca del Tigris y el Éufrates, en el actual Irak, o sea, ahí donde está Mesopotamia. Gracias a las condiciones naturales de la región, desde hacía tiempo había florecido allí la actividad agrícola y manufacturera, o sea, de empezar a hacer cosas, empezar a hacer muebles y todo, aprovechando a la vez una serie de innovaciones técnicas fundamentales, como el arado de sembradera, el torno del alfarero, la rueda o la vela. Así que ahí están todas las innovaciones técnicas que esta civilización tiene. La construcción de una red de canales, o sea, de regadío, favoreció asimismo la agricultura y el comercio, mientras que la invención de la escritura permitió una mejor contabilidad de las transacciones económicas. Dentro de cada grupo humano se asentó la división del trabajo para atender a las nuevas demandas de una economía en expansión. Acuérdense que se dividió el trabajo, como decía el Víctor, que necesitamos una sociedad para que esté organizada, que se dividan las tareas. Fue esta suma de transformaciones la que cuajó la aparición de las primeras ciudades. O sea que todo esto, la división del trabajo, que desapareció la agricultura, la ganadería, la manufacturera, todo, propició a que aparecieran estas primeras ciudades. ¿Ya? Y eso hizo que la sociedad fuera más compleja también. Entonces dice acá, respecto al texto, responde las siguientes preguntas. Dice, ¿qué transformaciones hubo gracias al surgimiento de las primeras ciudades? ¿Qué transformaciones pueden haber habido en estas primeras ciudades, creen ustedes? Y las van anotando acá. Después, ¿qué factores geográficos fueron determinantes en este proceso? Acuérdense Los que ríos. los ríos, las primeras civilizaciones se sentaban cerca de los ríos. ¿Por qué? Ahí que podían desarrollar Ahí podrían desarrollar más cultivos, unos canales de agua, por ejemplo. sí, la agricultura, entonces la van a poder desarrollar, y con los productos, ¿qué van a poder hacer ellos también? Comida, ropa, bueno, ropa ¿Ya? no. Pero aparte Comida, de eso, ¿eso era solo para ellos o podían hacer algo más con eso? alimentar el venado, ¿Ya? ahí mismo, Y podrían haber comercializado o intercambiado y los demás. productos. Ya, Demás. también eso es súper importante. En Egipto, tal vez. También conectarse ahí con otras civilizaciones o con otros pueblos. ¿Qué importancia tuvieron las innovaciones técnicas en el desarrollo de las primeras ciudades? Ahí habla de la rueda, del arado, de la escritura también, De las importante, nuevas armas también, del comercio, de los barcos. claro. Entonces ahí, como dice el Víctor, se puede desarrollar el comercio, también con la escritura, un avance súper importante en esta época de las primeras civilizaciones. Y después, ¿por qué la invención de la escritura y la división del trabajo se relacionan al desarrollo económico de las primeras ciudades? ¿Tendrá Eso. relación la escritura con el comercio, por ejemplo, la división del Sí, trabajo con el comercio? ¿En qué sí, porque sentido? ahí le podían decir las ciudades cercanas o lejanas lo que ellos querían, y si ellos le dan eso, él lo intercambia. Claro. Entonces ahí, con la división del trabajo, nosotros tenemos personas que se dedican a distintas actividades, van a producir distintos productos y después los van a poder intercambiar. Y con la escritura también empiezan ahí a dejar registro de todo lo que producen ellos. Por eso es que es tan importante. Entonces, esa sería la guía 3.
Y en la D, por último, como para reflexionar, dice, ¿es necesaria una figura de poder político dentro de una sociedad compleja? ¿Será importante que haya un líder en una sociedad compleja? ¿Y por qué? Después de todo lo que nosotros vimos ahí. Y entonces tienen que escribirlo ahí en el cuaderno. ¿Ya? Esa es la guía 3. Vamos a la guía número 4. Ya. Esta es la guía 4. Entonces aparece acá el trabajo de las primeras civilizaciones. Entonces nosotros ya Ya. habíamos visto una parte que era del trabajo en la otra guía, pero aquí vamos a profundizar un poco. Dice, la división del trabajo es la descomposición de una actividad en tareas más básicas y repartirla entre diferentes personas, según su fuerza física, habilidad y conocimiento. O sea, según las capacidades que tenga la persona, las habilidades también, que es importante, se pueden dedicar a tal o cual actividad. Aunque desde la prehistoria fue muy importante en todas las actividades humanas, la división del trabajo se intensificó con la revolución neolítica que originó la sociedad agrícola. O sea, ya empezó a haber una división del trabajo como más clara cuando las personas se empezaron a dedicar a la agricultura, porque ahí cada uno se tenía que dedicar a sembrar, después a preocuparse del crecimiento de las plantas, a cosechar y finalmente a vender o intercambiar los productos. Con la división del trabajo también aparece la esclavitud, que se transformó en un elemento fundamental para la economía de las grandes civilizaciones. La posibilidad de disponer abundante mano de obra permitió, por ejemplo, a los sacerdotes y faraones egipcios organizar la construcción de pirámides, porque, claro, sin la ayuda de esas personas no hubiesen podido construir esas tremendas pirámides que tenían. ¿Quiénes utilizaban? Utilizaban a los esclavos principalmente. Entonces, ellos iban acarreando las piedras, todo eso, hasta llegar a formar una pirámide. Si bien la mayor parte del pueblo era campesina, una parte importante de ella se especializó en labores artesanales y administrativas. Y si se dan cuenta, ya no es solamente agricultura, sino que también se van a dedicar a otras labores. La división del trabajo llevó a la estratificación social de estas sociedades, es decir, al surgimiento de las clases sociales. O sea que ya de aquí, cuando se empiezan a dividir las tareas, ya nosotros empezamos a distinguir distintas clases sociales, los esclavos, los campesinos, los artesanos, y de ahí hacia arriba. La actividad entonces. Lee el siguiente texto. División del trabajo en el desarrollo de la civilización. En toda economía, uno de los rasgos más importantes de la organización es la asignación de diferentes tareas a distintas personas. Esto es lo que se llama división del trabajo. Por ejemplo, todas las economías asignan diferentes tipos de trabajo a niños y adultos, a hombres y mujeres. Ahí nos damos cuenta, según las capacidades que las personas tengan, las habilidades también, es a lo que nosotros nos podemos ir dedicando. Sociedades pequeñas y en las que el tipo cazadores-recolectores, prácticamente todo adulto varón realiza el mismo tipo de trabajo y toda hembra adulta hace el mismo tipo de trabajo. A medida que aumenta la producción per cápita, o sea, por persona, cada vez hay más adultos que se hacen especialistas en trabajos manuales. Primero a tiempo parcial y después a jornada completa. O sea, si hay más producción, yo voy a necesitar más personas que hagan ese trabajo. Y también que trabajen todo el día o una jornada más extensa. ¿Ya? No solamente en la mañana o no solamente en la tarde, porque ya las personas igual empiezan a demandar más cantidad de productos. Coincidiendo con el desarrollo del Estado, mayor número de individuos dejan de trabajar directamente en la producción de alimentos para dedicarse a jornada completa en trabajos manuales, tales como la alfarería, barro, tejido, metalurgia. Acuérdense que ya nosotros pasamos la edad de los metales y podían empezar a construir armas, por ejemplo, y otros elementos que tengan razón, esa relación a los metales. Construcción de canoas y el comercio. Otros se hacen escribanos, o sea, los que se dedican a dejar algún registro escrito de lo que estaba pasando, los sacerdotes, que también era muy importante para una civilización, los gobernantes, guerreros y siervos. Ya, así que ahí nosotros empezamos a ver más tipos de trabajo en esa época. Dice entonces, número 2, respecto al texto anterior, responde las siguientes preguntas. Letra A. ¿Por qué las sociedades dividen el trabajo entre sus integrantes? ¿Por qué se dividirá el trabajo? ¿Por qué no todos hacen lo mismo? ¿De qué dependía eso? Porque aquí nosotros también vemos que las personas no hacen. Para que funcione más trabajo. ¿Sabes? Ya, bien. Hay Y gente que sabe hacer una cosa y otra. justamente, entonces, claro, hay una forma también de compartir conocimiento. Yo sé hacer esto, yo hago tal producto, y tú también sabes hacer otra cosa y puedes aportar a la sociedad haciendo eso. Letra B.
en una sociedad con miles o millones de personas, en las que no todas se conocen, ¿servirán estas formas básicas de división? ¿Servirá así dividirse las tareas cuando hay una sociedad que tiene muchas personas? Por ejemplo, no sé, Sería complicado, sí, pero sería muy complicado, así que ellos elijan el trabajo que quieren hacer. ya, que elijan el trabajo que quieren hacer, pero ¿está bien que se dividan las tareas en las actividades, por ejemplo? Ya, porque todos sabemos hacer cosas distintas, entonces todos podemos aportar. Después la letra C. De acuerdo Sí. con el texto, ¿qué otros factores inciden en la división del trabajo sea más compleja? ¿Qué nuevas funciones aparecen? ¿Qué factores harán que la división del trabajo sea más, como más avanzada? ¿Qué creen ustedes? Porque va, por ejemplo, están los campesinos, ¿cierto? Están los Pero, campesinos, los mineros. claro, pero ¿qué necesita para que puedas escribir, ser un escribano, por ejemplo? Dedicarte a eso. El Vicente quiere decir algo. ¿Escuchas el Vicente? Levanto la mano. Pero, ¿qué necesitarían? Por ejemplo, un campesino para poder ser un escribano. ¿Qué habilidad tendría que tener? ¿Te faltaría algo, no? ¿Qué tendría que aprender él? ¿Tendría que poder educarse un poco más? ¿Qué creen ustedes, chiquillos? El Vicente quería decir algo, pero no se escucha. Se supone que una persona, para que se dedique a otra actividad, debe estudiarla, poder especializarse, tener un poquito más de conocimiento, porque, por ejemplo, en las sociedades antiguas, los que estaban más abajo tenían ciertas habilidades, pero los que estaban un poco más arriba, por ejemplo, los escribanos, ellos sabían leer y escribir, cosa que no sabían en esa época otras personas. Así que por eso que es importante eh, estos factores que inciden en la división del trabajo, por eso que está dividido así. Después la letra D. Según tu opinión, ¿qué relación puede establecerse entre la complejización de la división del trabajo y la estratificación de la sociedad? Es decir, con la aparición de las clases sociales. O sea, ¿qué relación hay con la división del trabajo y la aparición de las clases sociales? ¿Hay alguna relación ahí entre esa división y las clases Sí, sociales? porque algunos se podrían ganar, por ejemplo, más dinero, más recursos con un trabajo. Por ejemplo, el minero va a sacar piedra todo el día y minerales, y el agricultor estaría sacando comida para las personas y todo eso. Entonces el Claro, agricultor ganaría más que el minero. justamente. Entonces ahí vamos a ir anotando todas esas ideas según su opinión. Y en la parte 3 dice, reflexiona respecto a la actualidad. ¿Qué elementos crees que han cambiado y cuáles permanecen iguales en la división del trabajo? Si uno ve una pirámide social, que después vamos a revisar ahí en el libro, porque ustedes tienen el libro y en una página aparece un ejemplo de pirámide social. ¿Qué elementos habrán cambiado o esos elementos siguen igual? Entonces acá dice, más abajito para complementar la información, puedes leer la página 56 de tu texto de estudio. Si nosotros nos vamos al texto de estudio, ¿ya? Y dice estratificación social y centralización política. ¿Cómo se organizaron social y políticamente las primeras civilizaciones? Entonces aquí hay un texto que habla de la división del trabajo, desde el neolítico hasta después la aparición de las primeras civilizaciones, y también sale el orden social de antigua civilización. Entonces si nosotros nos damos cuenta ahí, en la parte más de la base de la pirámide, está la población esclava. Dice acá no tenían libertad, estaban obligadas a trabajar para particulares y para el Estado y se podían dedicar a innumerables labores, siendo sus condiciones de vida muy distintas según la labor desempeñada. O sea que ellos no vivían muy bien siendo población esclava, tenían muy pocos o nada de derechos prácticamente. Después vamos subiendo un poquito más y aparece la población campesina y se constituye la mayoría de la población libre, dedicados principalmente a la agricultura, base de la economía, o sea que es la parte importante igual porque es donde se sustenta la economía de una civilización. Su trabajo sustentaba a la sociedad, era principal, y eso que imagínense está como aquí abajo en la pirámide, y es súper importante la labor campesina.
Después, más arriba, los comerciantes y artesanos. Y se realizaban labores especializadas, o sea, ya como algo más elaborado. No correspondían todas las civilizaciones a un grupo homogéneo, o sea, a un grupo como igualitario, ya que podía existir grandes diferencias en cuanto a privilegio y riqueza. Como habían algunos comerciantes acá, entonces algunos podían tener más recursos, otros menos recursos, dependiendo cómo le haya ido ahí a ellos en el comercio, el tema del comercio, y ahí el intercambio de productos. Seguimos subiendo y aparecen ahí los sacerdotes y altos funcionarios del Estado. Se dice administradores y generales del ejército, grupo minoritario de la sociedad que gozaba de privilegios y de poder político y religioso. Ya aquí los sacerdotes estaban como súper bien vistos en esta pirámide social, tenían todos los privilegios, compartían con el rey y también ellos lo iban a aconsejar, ya los sacerdotes y los altos funcionarios. Y acá arriba ya tenemos la autoridad máxima y su familia. Entonces tenemos aquí que dice la figura y poder de esta autoridad estaban revestidos de un carácter divino, como nosotros ya habíamos dicho. El poder estaba dado por un dios y por eso es que se veía así como lo más grande el rey de la civilización. Según la civilización recibía distintos nombres. Podía ser rey, por ejemplo en Mesopotamia podíamos tener un rey, un emperador como en China, un príncipe y otros como faraón en Egipto, en Ciro Lugal, en Sumeria, Mesopotamia, porque en Mesopotamia habían distintas civilizaciones ahí un poco más pequeñas, ¿ya? Entonces ahí le iban a dar distintos nombres según la civilización, pero esa es la organización que se da. Entonces la pregunta que salía en la otra guía apuntaba a que si se parece esta pirámide social a lo que nosotros tenemos actualmente, en algún sentido. ¿Te parecerá o no? ¿O hay algo que haya cambiado? Ustedes tienen que ir comparando ahí, ¿ya? También, chiquillos, es importante recordarles que lean esa página, eso que está acá, ¿ya? Y el glosario que está acá al lado, porque aquí hay algunos términos. Y dice, dentro de la página, habla de la ciudad-estado, dice, denominadas así, pues contaban con leyes propias, administradores, ejércitos y autoridades, todo lo cual estaba organizado bajo un poder centralizado, es decir, un gobierno central que tomaba las decisiones. Importante esa definición, chiquillos, de ciudad-estado, porque nosotros después, más adelante, en la otra entrega de guías, vamos a empezar a ver ya Grecia. Así que tienen que considerar esa definición, que no se les olvide. Y también el imperio, dice organización política donde un conjunto de estados o territorios están sometidos a otros. También las primeras civilizaciones podían ir después más adelante y se complejizaba un poco más la organización, podían llegar a ser un imperio que ya abarca como mucho territorio y eso también lo vamos a ver con los romanos. Así que tengan en cuenta eso. La otra pregunta, chiquillos, que yo le quería hacer es que si tienen atlas en la casa. ¿Alguno tiene atlas? Donde ver mapas, todo eso. ¿No tienen mapas? ¿No? Porque Sí. ¿quién me dijo que sí? Tengo un globo ocular, eso sí. Un globo terráqueo. Un globo terráqueo Ah, ocular, dije. un globo terráqueo, ¿ya? Pero Sí, lo, atlases que tienen, es que eh, ahí se... lo podrían ocupar porque hay años anteriores donde se entregan atlas, ¿ya? Así que busquen ahí en su casa, si no, lo buscan en el celular, en internet, porque también va a venir otra guía para la otra entrega donde ustedes tienen que guiarse por un mapa, porque es súper importante ahí que conozcan la ubicación geográfica de las civilizaciones, ¿ya? Porque si no nos ubicamos, no sabemos dónde estamos, entonces vamos a andar perdidos. Así que para que vean eso. Y cualquier cosa, porque ya nos queda poquito tiempo, eh, me preguntan, le avisan a la Miss y yo me comunico con ustedes si tienen alguna duda. ¿Ya? Para los que se han ido sumando, también recordarles eso. Creo que estaba la Miss por acá, pero ella se había salido. Ya, chiquillos, ¿hay alguna duda por el momento? ¿Nadie tiene ninguna duda? ¿Todo Ni claro? una, Ninguna. ninguna. Yo nunca tengo duda de la historia, es broma, sí tengo.
Ya, pero por si acaso tienen alguna duda, ustedes me avisan. También les voy a ir mandando las correcciones de las guías para que ustedes comparen ahí las respuestas que ustedes van poniendo con las que yo les voy a ir mandando. Y péguenla en el cuaderno, por favor. ¿Ya, chiquillos? Así que nos queda poquito. Me voy a ir despidiendo. Así que cuídense mucho. Un abrazo grande. Y nos vemos para la subsiguiente. ¿Ya? Bye, profe, cuídese. Cuídense mucho. Dios le bendiga. A ustedes igual. Chao, tía. Chao, chao. Nos vimos, gira.